Bancarios. Le doy la bienvenida a Joel Gómez Treviño, abogado especialista en protección de datos y ciberseguridad. Joel, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con tu audiencia. Al contrario, Joel, muchas gracias. Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Al contrario, Joel, ¿qué está pasando? De pronto nos hemos topado con una cascada de denuncias y comentarios en las redes sociales de gente que está siendo llamada por teléfono y que es conducida mediante una narrativa que tiene elementos de veracidad y elementos de manipulación psicológica a que entreguen datos de sus tarjetas y están siendo saqueados. ¿Qué estará pasando, Joel Gómez? Gracias Julio. Te cuento que me pasó lo que describes hace un par de años. Estaba yo en mi casa tranquilamente y al final del día me llaman por teléfono supuestamente del banco BBVA. Lo primero que hacen es hablarme por mi nombre. Dicen, señor Joel Gómez Treviño, muy buenas tardes. Le hablamos del banco BBVA. Hemos detectado movimientos irregulares en su cuenta. Queremos preguntarle si usted intentó hacer compras en Mercado Libre el fin de semana por la cantidad de tal. ¿Intentó usted hacer varias compras el fin de semana? No, de inmediato dije que no. De hecho, en esos momentos no recordaba yo haber hecho ninguna compra y usualmente es una tienda de la cual yo no frecuento. Y pues de inmediato me dice, señor Gómez, ¿usted por casualidad cargó gasolina el fin de semana o fue o visitó algún negocio tipo Oxxos o cosas así? Y pues sí, yo evito usar la tarjeta en las gasolinerías, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que el sábado o el domingo había cargado gasolina y no traía efectivo, entonces me vi obligado a pagar con mi tarjeta. Entonces me dice, señor Gómez, ahí fue. Seguramente ahí le clonaron su tarjeta y pues ya le están intentando hacer cobros indebidos. ¿Qué le parece si procedemos a su cancelación? Le dije, bueno, pues vamos a proceder a cancelarla. Yo en verdad me la creí en ese momento porque primero conocía mi número telefónico y segundo conocía mi nombre completo, que me dijeron mi nombre con mis dos apellidos, cosa que no cualquiera sabe. Entonces, pues te pasan, como bien dices, Julio, toda una especie de speech donde te hacen pensar que te están pasando la llamada a otro departamento, te escuchas que suena el teléfono varias veces, te pasan con otra persona, esa otra persona te vuelve a saludar muy amablemente por tu nombre. Señor Gómez, estamos para servirle, vamos a proceder con la cancelación de su tarjeta. Me dice, su tarjeta empieza con, y me empieza a dictar los primeros 4 u 8 números. ¿Me puede usted decir cuáles son los restos de los números? Tercer o cuarto elemento que coincide. Saben mi número telefónico, saben mi nombre y saben con qué número se inicia mi tarjeta. Seguro es BBVA. Eso es lo que pensaría cualquier ciudadano de nuestro querido país, ¿no? Ya que te dan esos números, pues tu certidumbre aumenta. Dices, bueno, se saben los primeros números de mi tarjeta, seguramente sí es el banco. Y pues evidentemente tú confiado, pues puedes proporcionarle el resto de los números. Te siguen haciendo preguntas, que la fecha de caducidad, que no sé qué, y luego te dicen, vamos a pasarlo a un inbox, y en este inbox usted va, por favor, a decir cuál es su nombre, que rechaza los cargos que se intentaron hacer a la tarjeta el fin de semana, y nos dice cuál es su PIN. Y ya cuando me preguntaron cuál es su PIN, ya entendí que era un fraude muy elaborado. Le dije, tú no necesitas pedirme mi PIN, en lo absoluto, yo este PIN no lo comparto absolutamente con nadie, es lo que solamente yo sé. No, señor Gómez, no se preocupe, es un inbox privado, nadie lo va a ver, es solamente para que quede evidencia de que usted está cancelando su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. Y bueno, pues esa es la mecánica que utilizan estos ladrones. Julio, quiero comentarte que no es una mecánica exclusiva de los bancos o que afecte exclusivamente al sector bancario. Yo tengo 25 años dedicados a estos temas y tengo clientes en diversos sectores. Te puedo decir que en el sector hotelero el modus operandi es exactamente el mismo. Los criminales conocen datos específicos y particulares de los titulares, por ejemplo, de tiempos compartidos, les hablan con toda familiaridad, les dicen en qué fin de semana se quedaron en Vallarta o en Cancún o en otra playa mexicana, les dan datos de sus membresías y los convencen de que hay un supuesto comprador gringo canadiense que quiere comprarles ese tiempo compartido y todo es gracias a que tienen sus datos personales. Vaya, vaya, pues esa es la historia, lo que estamos viendo. Juan Manuel Casanueva, ¿cómo ves este tema? ¿Qué nos comentas? Pues ya es una mecánica bastante tradicional en contextos mexicanos, en donde hay una combinación ahí de lo que se llama ingeniería social, que saben un poquito de información básica nuestra
y alguna que es ya ampliamente sabida, como lo de los primeros dígitos de una tarjeta de crédito o de débito, que son los primeros dígitos de de las tarjetas de esos bancos mismos, y que aprovechan justamente para hacernos llegar a este engaño y posteriormente a esta estafa, ¿no? Y aquí algo importante que me parece que hay que compartir, y hay que compartir también en casa con nuestros tíos, tías, papás, mamás, etcétera, es que muchas veces en contexto ahorita de pandemia, de confinamiento, pues algunas de las cosas que nos generaban pues certeza, confianza, como ir al banco, hablar con una persona, ir a una máquina como el cajero electrónica, pues ya no se pueden hacer, ¿no? Y aquí eso ha despertado mucha incertidumbre y sobre todo para las personas que no tienen tanta preparación en este tipo de detalles, y por ejemplo en el uso de las aplicaciones móviles de los bancos y las páginas de internet, pues están siendo víctimas cada vez más de este tipo de engaños. Justo porque dan confianza a las personas, los estafadores que están hablando, tienen el mecanismo simulando un banco de una manera muy, muy correcta, y es muy fácil estar cayendo en ese tipo de trampas, ¿no? Y un aspecto también adicional para complementar este tipo de engaños, hay veces que están pasando solamente en ámbitos digitales. Estamos hablando de que estafadores también se toman la inversión y el tiempo de crear páginas que son exactamente iguales a las de los bancos, o exactamente iguales a las de los sitios de comercio electrónico, o inclusive de Airbnb y algunos otros espacios, en donde pues uno, si no lee esos detallitos que están en el URL o el nombre del sitio web donde pone uno la dirección, pues uno puede pensar que está en ese banco, está en ese servicio digital, y ahí lo primero que a uno le piden es usuario y contraseña. Y ahí nos empiezan a robar información vital para hacer otro tipo de fechorías, como inclusive entrar a nuestras cuentas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, tanto en las llamadas telefónicas como también ahí en el aspecto de a qué sitios visitamos y qué información estamos tratando de acceder, para que no estemos o hablando con personas que nos están engañando, o estando en sitios falsos que nos van a querer robar esta información. Gracias, Juan Manuel. Joel Gómez, en este esquema, ¿qué tanta responsabilidad tienen las propias instituciones bancarias? Mira, Julio, esta es una pregunta importante, y yo creo que es bueno tomar conciencia de ello. Cuando uno se ve involucrado en esta clase de situaciones, como los ejemplos que comenté hace unos minutos, los que acabo de comentar Juan Manuel, es evidente que se trata de un fraude. Es decir, nosotros somos quienes entregamos voluntariamente la información al atacante o a quien se está disfrazando de banco para hacernos creer que estamos tratando con un banco. Entonces, realmente lo que hacen es un coco wash, como decimos coloquialmente, ¿no? Te lavan la cabeza, te dicen, sí, mira, te vamos a hacer una transacción. ¿Y cuáles son los elementos de esta modus operandi? Regularmente te ofrecen algo, ¿no? Te dicen, oye, pues te vamos a ofrecer un magnífico trato para comprar tu tiempo compartido. O bien, a la inversa, vamos a evitar que caigas en fraudes, o vamos a evitar que tu tarjeta sea mal utilizada, vamos a cancelarla. El ladrón, el atacante, siempre va a intentar de apegar o de hacer que tú pues te sientas atraído a creerles lo que te están contando, porque te ofrecen un beneficio o te ofrecen evitarte un perjuicio. Regularmente esas son dos de las posibles estrategias. O te están ofreciendo un beneficio inmediato, como la compra de un producto a muy bajo costo o algo por el estilo, o te van a ofrecer, sabes que voy a evitar que tu tarjeta sea clonada, ayúdame a darla de alta para evitar que tu tarjeta siga siendo mal utilizada. Inclusive, gran parte de las estrategias de phishing en este país, que consiste en el envío masivo de miles o tal vez millones de correos electrónicos disfrazándose de un banco, regularmente los textos de estos correos electrónicos que supuestamente provienen de tu propio banco te dicen, somos del área de seguridad de la información del banco tal. Te estamos contactando porque hemos detectado movimientos irregulares en tu cuenta. Te urgimos a que te conectes de inmediato a la cuenta del banco para que puedas generar un nuevo username y contraseña. Hazle clic aquí y te ponen el botoncito en el correo electrónico
Tú le haces clic en el correo, se abre una página aparentemente idéntica a la del banco o muy parecida. La gente no sabe identificar los elementos de seguridad de una página. La gente tampoco conoce de nombres de dominio, no sabe entender que la parte de arriba cuál es el nombre de dominio, cuáles son los archivos, cuáles son las carpetas. Y con que veas por ahí 2 veces la palabra de tu banco, pues piensas que estás en la palabra de tu banco. A lo que voy es, en muchas ocasiones, Julio, lamentablemente, buena parte de la responsabilidad recae en los propios usuarios que no fueron lo suficientemente avispados, por así decirlo, o no tuvieron el sentido común para detectar que estaban siendo víctimas o que estaban tratando con un delincuente y no propiamente con el banco. Ahí cuando alguien nos llama o nos alerta de algo extraño, lo más fácil es decir, ¿de qué banco me estás llamando? Tomas nota de las supuestas transacciones no autorizadas que intentaron hacerse con tu tarjeta, y luego vas y tomas tu cartera, y en la parte de atrás de tu cartera siempre aparecen los teléfonos del banco. Uh-huh. En la parte de atrás de tu tarjeta de crédito o débito siempre aparecen los teléfonos del banco. Lo más sensato es colgar la llamada y decir, muchas gracias, yo me contacto directamente con el banco. Y aquí en tu tarjeta aparecen los teléfonos de tu banco, así es que lo más sensato es hacerlo así. Es raro que un banco, no es raro, primero, ningún banco te va a aceptar responsabilidad, porque los bancos saben cómo se dan todas estas broncas. Ningún banco te va a aceptar responsabilidad y te la van a hacer cansada lo más que pueden, pues, para evitar asumir responsabilidades que no le corresponden, porque pues es la delincuencia la que está teniendo manos en este asunto. Pero evidentemente, si sabes llevar bien tu juicio, si sabes demostrar que tú no fuiste, si tienes la paciencia para echarte un litigio de muchos meses o de varios añitos, pues a lo mejor eventualmente podrías recuperar tu dinero con el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Sobre este mismo tema, Juan Manuel Casanueva, ¿qué tanta responsabilidad tienen los bancos y el uso de datos que normalmente maneja el propio banco, por una parte, y por otra, con frecuencia, o al menos lo que nos han reportado, hay gente que llama al teléfono que está atrás de la tarjeta de crédito y ahí le responden y le dicen, le dan el seguimiento, como ya lo hemos platicado, le dan un seguimiento en ¿qué es ahí? ¿Un número telefónico clonado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí, Juan Manuel? A ver, el tema de los números telefónicos clonados o que nos aparecen como llamada entrante muchas veces como el número telefónico, sí es un truco que se hace mucho en el mundo del hackeo para justamente enviar mensajes de texto y también llamadas haciéndose pasar por ese número, ¿no? A fin de cuentas, esto sí puede pasar. Lo que sí es mucho más complejo es que uno llamando hacia el número telefónico del banco vaya a entrar a otro lado. Eso estamos hablando que es extremadamente poco probable que eso suceda. Lo que muchas veces lo que hacen estos estafadores es que, sobre todo en estafa con mensajes de texto, es que ponen un URL, un link o en los correos electrónicos en donde dice, si usted no hizo esta compra, por favor comuníquese con nosotros aquí. Uh-huh. Y en esos links muchas veces o son correos electrónicos o nos ponen el número telefónico ahí justamente de los estafadores, no el del banco per se. Entonces, lo que buscan muchas veces los estafadores cuando nos están enviando esos anzuelos tipo correos electrónicos, mensajes de texto, es que les llamemos a su número, no que nos pongamos en contacto con el banco como mencionaba Joel. Entonces, ahí está uno de los principales engaños y que pues hay que recordar que también están sucediendo en estas otras plataformas y también están sucediendo muchas veces con los chats en WhatsApp. Si llegan a tener distintos chats de WhatsApp, se hacen pasar por los números y si no verificamos que es realmente el número del banco, que la mejor forma es ponerse en contacto directo con el banco, pues posiblemente sean este tipo de estafas. Entonces, bueno, aquí está justamente esto en el día a día de las estafas y que también hay que evitar que los links que están poniendo pues, sean los más válidos posibles. Muchas veces aparecen esos links y les estamos dando clics porque nos están ofreciendo promociones, porque nos están llamando la atención y antes de revisarlo le damos clic y eso sí hay que tratar de evitarlo a toda costa.
Y por último, para ir terminando con esta pregunta... Juan Manuel, pero ¿cómo distinguir entre lo que es una oferta legítima, digamos, de una compañía hotelera que te ofrece genuinamente una propuesta de ahorros o de descuentos? ¿Cómo distinguirlos de los que son falsos? Hay dos elementos muy claros. Uno es el número telefónico del mensaje o de la llamada entrante, debería ser la de esa institución. Y uno lo puede verificar llamando a esa institución o verificando si en la página web de esa institución ese es el número que nos está llegando. En algunos contextos de mensajes de texto recibimos mensajes de texto no de un número completo, como el de cualquiera de nosotros, sino también números más pequeños, que son servicios que las empresas contratan con las telefonías para hacer envíos masivos de mensajes de texto. Esos pueden ser mucho más confiables. Es más, quienes recibimos comunicación de nuestros bancos comúnmente, por ejemplo, al hacer compras, etcétera, ya los tenemos ahí registrados en nuestras bandejas de entrada de mensajes de texto, inclusive chat, quienes manejamos algún tipo de chat. Y cuando eso es distinto, debería ser la primera alerta. Y la segunda alerta, sobre todo cuando tenemos ese tipo de promociones con links o con otro tipo de números de contacto, es en lugar de darle clic, verificar que realmente esa promoción las están dando en los sitios web o en los canales oficiales de esa institución, en lugar de simplemente responder esa llamada o darle clic a eso. Pero no más para retomar el tema de la responsabilidad de los bancos, creo que hay dos elementos que sí deberíamos ser muy, muy críticos con los bancos. El primero tiene que ser, o con cualquier otra institución, deben ser muy claros qué información no nos van a pedir. Está bien que nos estén diciendo frecuentemente que un banco no te debe solicitar tu NIP o tu contraseña. Jamás. Eso es importante que nos lo estén recordando todo el tiempo porque vamos aprendiendo también con ello. Y lo segundo, que es algo mucho más complejo y del lado posiblemente jurídico, Joel nos puede apoyar más, es que muchas veces la información personal, por ejemplo, nuestros números telefónicos o las bases de datos de los clientes de estas instituciones bancarias o de cualquiera que estamos hablando, muchas veces se filtran o se venden dentro de estas instituciones y entre los terceros, por ejemplo, los call centers. Y aquí es algo que uno como usuario no tiene mucho control, porque esa es información personal que, si bien podríamos denunciarlos ante el INAI por una violación de uso de datos personales, muchas veces no tenemos certeza ni quién, de qué institución se llevaron esos datos, los vendieron, está en manos de quién. Entonces, este tipo de negocios son parte del engranaje criminal que hoy hay en las estafas en todos lados del mundo, y sabemos que en México hay una compraventa muy grande de datos personales justo para este tipo de cosas. Les recuerdo que si en alguna parte tienen alguna objeción, un comentario a lo que está hablando uno u otro, pues pueden interrumpir caballerosamente y pueden hacer los comentarios que haya lugar. Aquí todo se vale para platicar y para dejar las cosas claras. Joel Gómez, para plantearlo en términos muy cotidianos, sufrir este tipo de asalto o de saqueo por la vía cibernética es más o menos el equivalente a que lo asalten a uno con dinero que sacó del banco y ya está en la calle. Es decir, ¿no habría responsabilidad jurídica para el banco? Mira, Julio, hay una posibilidad muy importante y tenemos que ser claros con esto. Cuando alguien te llama a ti y te dice, señor Gómez Treviño, muy buenas tardes, me comunico de BBVA o me comunico de Citibanamex, hay una amplia posibilidad de que los ladrones solamente tengan tu número y tu nombre y estén intentando adivinar qué banco tienes. Porque los ladrones saben que los dos bancos que acabo de mencionar son los bancos más grandes. Entonces, hay una amplia posibilidad de que si ellos tienen una lista de ejecutivos o de habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ellos saben que existe una amplia posibilidad de que puedan atinarle en la llamada telefónica respecto del banco que están intentando hacer el fraude. Y la otra posibilidad, Julio, que también es muy real, es que sí tengan datos reales de los cuentavientes, como es el caso de los hoteles. Es
Es imposible que alguien te llame y te diga que te habla de un hotel en particular, porque ahí está mucho más difícil atinarle. Está mucho más difícil atinarle a qué hotel fue esa persona en lo particular en determinado periodo de tiempo. Lo que te estoy diciendo, Julio, es que sí existen mafias al interior de las organizaciones que venden, usan y maltratan los datos de las personas al mejor postor. Entonces, eso es muy difícil de comprobar. ¿Cómo le compruebas a un banco gigante que tiene una mafia que está vendiendo datos de los clientes, o que uno de sus vendedores o uno de sus ejecutivos está coludido con la mafia organizada para pasarles continuamente los datos de los cuentavientes? Esa parte está muy, muy difícil de comprobar. Definitivamente que existen las dos posibilidades: que te estén hablando al azar porque tienen tu número telefónico y tu nombre completo y están intentando pues tratar de llegar a la gente que tiene la mayor parte de ciertas tarjetas, o bien que realmente tengan datos fidedignos sobre tu pertenencia a una institución financiera. De ser así, desde luego que existe una responsabilidad para los bancos, como le comentó Juan Manuel hace unos minutos. Existe la posibilidad de iniciar procedimientos ante el INAI. Sin embargo, pues el procedimiento va a ser una mera suposición. Yo supongo que esto es un fraude, supongo que es una transferencia ilícita de mis datos. Por favor, INAI averigua. Y me consta que el INAI hace su trabajo, me consta que hacen su chamba, pero pues es muy fácil. ¿Cómo compruebas algo sin las pruebas necesarias? ¿Cómo comprobar que evidentemente el banco o la tienda en particular está asociada con la mafia, o que tienen alguna persona ahí maliciosa? Es muy difícil comprobarlo. Entonces, realmente quien recibe los perjuicios a gran escala suelen ser los usuarios del sistema bancario y los usuarios de las tiendas departamentales, los bancos, hoteles y otras tiendas, ¿no? Bien, gracias. Juan Manuel Casanueva, ¿qué sucede cuando el usuario abre en su celular mensajes tipo SMS que les plantean información interesante en estos términos, y si los estafadores pueden acceder así a información del celular? Bueno, un mensaje de texto no tiene la capacidad per se de acceder a un celular. Cuando muchas veces se utilizan los mensajes de texto para poder acceder al celular o algo más, tiene que ser a través de un virus. Y ese virus se tiene que descargar de alguna fuente, ¿no? Entonces, muchas veces los SMS, pero también aplica para los chats y los correos electrónicos, los virus que vienen en esos medios vienen ya sea a través de un archivo, donde te piden instalar o descargar un archivo. Y lo segundo, muchas veces ya en cuestiones un poquito más complejas, sí es a través de un link en donde uno le pica y le puede o no abrir una página web, etcétera, pero se descargan ahí diferentes tipos de virus. Eso se utiliza a nivel de, por ejemplo, de la expansión de infecciones de virus masivo, en donde trae ese link y puede estar descargando un virus para un Android, para computadora también, o en los casos también específicos, que estamos hablando ya no tanto de extorsión y de robo, sino más bien de espionaje, pues es cuando se está buscando que una persona específica le dé clic a un link para que justamente se le pueda instalar ese tipo de virus. Pero bueno, nada más para aclarar, los mensajes per se no deben hacernos nada, no hacen nada si no damos clic a un link o descargamos algo que tuviera estos mensajes consigo, como un archivo o un programa. Entonces, ahí tenemos que tener cautela y saber que estamos básicamente con el control de nuestro lado, ¿no? Si leemos, nos parece sospechoso, lo ignoramos o lo borramos. Y si queremos realmente saber si ese supuesto promoción o supuesto ataque o compra que supuestamente hicimos es real, pues hablamos directamente a la institución que nos está enviando eso, al banco o a la institución que sea de comercio, para verificar si en nuestra cuenta hay este tipo de actividad, ¿no? Fuera de eso, deberíamos tener mayor control nosotros y no tanto las personas que nos tratan de engañar y de atacar. Bien, gracias, Juan Manuel. Joel Gómez, ¿está creciendo este tipo de delitos cibernéticos o va, digamos, en consonancia con el crecimiento general
de la delictividad y el crimen en México. Es decir, lo que quiero preguntar es si de verdad se está desbordando este tema de los fraudes bancarios a través de Internet. Mira, Julio, hay que tomar en cuenta que todo mundo en estas épocas nos recluimos en nuestras casas, en nuestros hogares. Muchas personas todavía seguimos trabajando de manera remota y eso significa que todo lo hacemos desde casa y estamos acostumbrados normalmente a hacerlo fuera de casa. Había muchas personas que todavía estaban acostumbradas a ir al banco, a sacar su dinero de los cajeros. ¿Y qué sucede ahora? Pues ahora todos estamos en la casa tratando de sacar el trabajo adelante y eso implica que hay muchas más personas usando Internet de manera cotidiana y por lo tanto esto lo saben evidentemente los ladrones, los cibercriminales y eso puede autorizarnos a decir que sí se ha incrementado de manera importante este tipo de hechos maliciosos que de por sí antes de la pandemia ya eran bastante comunes. Yo creo que ahora con tantas personas en el hogar conectados a Internet tantas horas al día, creo que ahora es mucho más fácil que se den este tipo de fraudes cibernéticos. Hay que estar muy pendientes de lo que recibimos y sobre todo, Julio, hay que aprender a desconfiar, a no tener esa confianza desmedida en quien nos está llamando o quien nos está enviando un mensaje, ya sea por SMS o por celular o por WhatsApp o por correo electrónico. Los criminales pueden usar muchas vías para contactarnos, aprovechándose de que todas ellas son anónimas. Cuando alguien te llama por teléfono no lo estás viendo. Cuando estás contestando un mensaje de WhatsApp o de SMS, no estás viendo a la persona. Los criminales se aprovechan de que pueden ser 100% anónimos en Internet. Entonces, lo más sencillo, concuerdo con Juan Manuel, es en ese momento no tomar ninguna acción, ni seguirle el juego al que te está llamando por teléfono, ni hacer clic, sobre todo no hacer clic en los enlaces, Julio, porque en ocasiones, si bien en solo texto no te hace nada, si haces clic en el enlace, puedes estar descargando un archivo malicioso que le permite a un hacker tomar control de tu dispositivo personal o de tu computadora, y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, lo más sensato es paremos un poquito la confianza en ese tipo de llamadas, en ese tipo de mensajes, y procuramos ir a la fuente, como dice Juan Manuel. Busquemos directamente a nuestro banco, a nuestro hotel, a nuestro proveedor de servicios y preguntemos, me pasó esto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Están ustedes haciendo esta campaña o no la están haciendo? Y normalmente nos vamos a topar con que no es cierto lo que nos están diciendo por SMS, por correo electrónico o a través de estas llamadas telefónicas. Bien, gracias, Joel. Juan Manuel Casanueva, para quienes nos están escuchando y que probablemente digan, bueno, está bien todo lo que nos han dicho, pero en concreto, ¿qué hago yo a quien me transaron con tanto dinero? ¿Me quedo ya con el golpe, como dirían en los choques automovilísticos? ¿Busco algo? ¿Qué podríamos recomendarle a quienes nos escuchan, Juan Manuel Casanueva, ya han sufrido este tipo de daño delictivo? Pues bueno, del lado más práctico, y le dejo a Joel las recomendaciones jurídicas, él es el abogado al parecer, yo no, pero del lado más práctico creo que aquí sí hay que ver la forma de reportar los cargos que se hayan hecho del lado de las tarjetas de crédito o de débito, buscar justamente con la institución bancaria o intermediaria que identifican que que lo que haya repercutido se tome como una acción ilícita y que vayan por ese camino, ¿no? Hay bancos que tienen sus seguros antifraude en donde es más fácil reportarlo, pero también es es darle chance a que los bancos jueguen al crimen también como una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, ahí se vale tener esa sospecha también y esas dudas. Del lado más personal, yo me enfocaría más en la lógica preventiva. Y en la lógica preventiva es mucho de lo que ya conversamos aquí. Y aquí le voy a pedir a quienes se consideren que tengan esas habilidades y dijeron, bueno, me están diciendo lo que ya sé, perfecto. Si ya tenemos esas antenitas puestas y sabemos cómo revisar que un mensaje puede ser un engaño o una página de internet puede ser un engaño, platiquemos mucho y seamos muy reiterativos con nuestros papás, mamás, tíos, tías. Recordemos que sobre todo los adultos mayores son las mayores víctimas de estas estafas
telefónicas y también las digitales, porque no tienen tanto contexto de estos mundos y no saben del todo reaccionar de la misma manera. Entonces, apoyémosla, tratemos de hacer esa educación en casa y en nuestras comunidades, justamente para que todos tengamos las antenitas más puestas. Y un elemento adicional que también creemos que es fundamental es pues, ser un poquito más conscientes sobre qué información personal tenemos en espacios públicos. El Facebook, los estados de WhatsApp, cómo aparecemos en diferentes espacios, a qué le damos like, qué estamos siguiendo. Ese tipo de configuraciones muchas veces más del lado de redes sociales y lo que estamos publicando. Y no estoy invitando a la autocensura, solamente estoy invitando a que, pues digamos, bueno, esta información posiblemente no quisiera que todo el mundo la supiera y puede ser utilizada en mi contra, justamente porque uno de los elementos básicos de estos engaños es que llegan a conocernos y aunque sea tantito, lo utilizan para hacernos caer en las trampas. Y ojo, muchas veces no es una cuestión totalmente personal. Nuestra información también puede llegar a afectar a otros, por ejemplo, familiares, porque este tipo de delincuentes muchas veces utilizan la información del hijo, de la hija, Ujú. o la información que tienen ahí disponible para hacerles esas narrativas de engaño a las personas que contestan el teléfono o que reciben ese mensaje. Bien, gracias Juan Manuel Casanueva. Joel Gómez, ¿qué recomendación le damos a quienes nos escuchan? Acudir a un abogado mercantilista, organizarse. ¿Qué pueden hacer quienes han sufrido este tipo de acciones? Bueno, Julio, lo acabas de decir muy bien. Lo más importante es recibir asesoría adecuada en el momento oportuno. Regularmente estamos acostumbrados las personas a escuchar ramas muy clásicas del derecho, el abogado familiar, el abogado mercantilista, el penalista, el civilista, pero realmente en estas épocas en las que vivimos, muchos de los fraudes implican conocimiento profundo en temas de informática, entonces es necesario contar con la asesoría de un abogado especialista en temas digitales o en temas informáticos para que nos pueda orientar propiamente sobre qué se debe hacer, qué se puede hacer, qué tipo de denuncias se deben de presentar, en dónde, con quién y sobre todo en muchas ocasiones si ya fuimos víctimas, pues saber cuál es la ruta a tomar. Hay muchas cosas en el sector preventivo que hacer, coincido con mucho de lo que dice el buen Juan Manuel, sobre todo controlar mucho nuestras tarjetas con nuestras propias apps de los bancos. Los bancos ya te dan muchas posibilidades de controlar lo que sucede con tu tarjeta a través de la aplicación. Puedes mantener tu tarjeta apagada, por así decirlo, para que no haya cargos hasta el momento en que tú lo vayas a necesitar. Puedes tener un servicio de reporte de cargos a tu celular para que cada vez que se haga un cargo te llegue un mensajito de tu celular, así tú de inmediato vas a ser el primero a enterarte si alguien está haciendo un cargo sin que tú lo hayas generado. Y bueno, pues es muy importante siempre, siempre, siempre tener en cuenta que estas personas van a buscar algo para tratar de que nosotros tomemos una decisión lo más rápido posible. Sin que te des cuenta, te están presionando para algo. Te están presionando para que tomes una acción, para que tomes una decisión, para que les proporciones información. Hay muchas maneras de evitar caer o ser víctimas de esta ciberdelincuencia, colgar y buscar a tu banco, colgar y buscar a tu proveedor, pero también hacerles una pregunta que solo su banco sepa. Dígame usted cuál fue el último movimiento que realicé. Oiga, es que no se lo puedo decir porque, a ver, si no me lo puedes decir es que no eres el banco o aquí hay algo extraño. Mejor cuelgas la llamada en ese momento y buscas la asesoría correspondiente. Bien, gracias Joel Gómez. Comenzamos la plática precisamente con Joel, la cierro con Juan Manuel Casanueva. Juan Manuel, luego es una bronca entrar en contacto con los gerentes o los ejecutivos de cuenta, que te hagan caso, los trámites, mil cosas. En los hechos y según tu experiencia, Juan Manuel, ¿el usuario está desprotegido o en una condición exageradamente vulnerable frente a los ejecutivos y las empresas bancarias? A ver, aquí hay dos elementos para poder decir si estamos qué tan protegidos o desprotegidos estamos. Si no conocemos las reglas del juego y muchas veces no tenemos el entendimiento de qué está pasando, sí estamos mucho más desprotegidos. Y ahí recalco otra vez, los adultos mayores muchas veces que no solamente tienen
poco contexto del mundo digital, sino que muchas veces están acostumbrados a hacer las formas bancarias y trámites de otra manera, están en mayor desventaja, ¿no? Y lo segundo sí tiene que ver con como todos los elementos burocráticos y en algunos aspectos normativos y judiciales, pues llega a ser complejo, ¿no? Y si hay casos en donde muchas veces decimos yo no me voy a dejar y me voy a ir con mis abogados de confianza, pues va a ser un proceso grande y complicado. Creo que desde el lado de las y los ciudadanos debemos de ver esto también como una especie de poder del consumidor. Es decir, tenemos el derecho de pedirle los nombres completos a las personas que nos contestan en el teléfono, con las que hablamos en las sucursales, con las instituciones con las que tenemos con contacto. Tenemos derecho a tener nuestro historial de lo que haya sucedido. Y todos esos elementos en casos graves deberían ser utilizados a favor de nosotros y también, y con esto creo que podemos ir también presionando a estas instituciones para que sean más sensibles y mucho más prácticas para prevenir y luego atendernos mejor como consumidores, es que debemos también tomar decisiones. Si ya nos pasó algo o si sabemos que el trato es engañoso o desproporcionado o que solamente nos quieren vender el seguro justo para evitar la responsabilidad de cuidarnos mejor como clientes, vámonos a un banco que lo haga mejor. Ajá. Alguna vez en mi contexto tuve no la certeza porque no se sabe, porque eso está detrás de una sucursal, pero alguna vez a mí al hacer un ajuste de cuenta me llegó un fraude y era pues básicamente la información que tenían las personas de esa sucursal y yo. Entonces era evidente que ahí yo no confiaba en ellos, yo no había hecho absolutamente nada más y en ese momento fue una decisión final para decir que además del maltrato, las largas filas y los servicios digitales inoperantes, pues me cambiaba de banco, ¿no? Entonces sí utilicemos esto como un elemento para pues reforzar también nuestras exigencias como consumidores. Bien, pues Joel Gómez, muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Si hay algo final que decir, agradeciendo que hayas participado con nosotros, Joel. Julio, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí fue un gusto estar contigo y con tu público, también con Juan Manuel. Lo último que me resta decir es que es muy importante pensar que en esta vida es muy fácil ser anónimo y es muy fácil que intenten vernos la cara a través de medios digitales, por lo cual lo mejor es siempre estar alertas, tener medidas de precaución con nuestros dispositivos electrónicos, tener siempre la manera de llamarle a alguien que sepa de estos temas en caso de que tengamos alguna duda y sobre todo buscar asesoría oportuna en el momento que sintamos que realmente ya fuimos afectados. Muchísimas gracias. Al contrario, Joel Gómez, muchas gracias. Juan Manuel Casanueva, muchas gracias. Y también tu último comentario antes de agradecerles esta oportunidad. Gracias a ustedes por esta conversación y esto hay que repetirlo más seguido. Es importante que la ciudadanía vaya teniendo más capacidades de seguridad en el aspecto que nosotros manejamos en SocialTIC y ahí nos pueden contactar en cualquiera de las redes sociales. Estamos constantemente justamente promoviendo hábitos, uso de tecnologías y pues cómo nos podemos fortalecer en materia de nuestra seguridad digital. Así que pues síganos en SocialTIC y seguimos trabajando en ello y estamos para apoyarles. Muy bien, muchas gracias Joel Gómez, gracias Juan Manuel Casanueva. Buenas tardes.